En el pequeño pueblo de Esperanza Verde, ubicado en las montañas de Andalucía, la escuela primaria San Miguel se preparaba para recibir a una nueva maestra. Carmen Delgado, de 28 años, había llegado desde Sevilla con la esperanza de hacer una diferencia en la vida de los niños rurales. Su cabello castaño recogido en una coleta y sus ojos color avellana reflejaban la determinación de quien había dedicado su vida a la enseñanza. Era lunes por la mañana cuando Carmen entró por primera vez al aula que sería su hogar durante los próximos meses. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y mapas de España, mientras que la luz del sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, iluminando los pupitres de madera gastada. El director, don Alfonso Ruiz, un hombre mayor de barba gris y modales amables, la acompañó durante el recorrido. «Señorita Delgado», le dijo mientras revisaban la lista de estudiantes, «hay algo que debo comentarle sobre una de sus alumnas. Se llama Esperanza Morales, tiene 8 años, y bueno». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «La niña no habla. Lleva 3 años en esta escuela y jamás ha pronunciado una sola palabra». Carmen frunció el ceño, su instinto maternal y profesional despertándose inmediatamente. ¿3 años sin hablar? ¿Han consultado con algún especialista? ¿Problemas auditivos? ¿Tal vez trauma psicológico? Don Alfonso suspiró profundamente, ajustándose los anteojos que siempre resbalaban por su nariz. Sus padres, los Morales, son gente humilde. Trabajan en las viñas desde el amanecer hasta el anochecer. Han llevado a la niña a algunos médicos en el pueblo vecino, pero todos dicen lo mismo. Físicamente está perfecta. Puede oír, puede entender todo lo que le dicen, pero simplemente no habla. La campana de entrada sonó, y pronto el aula se llenó del bullicio típico de los niños de primaria. Carmen observó atentamente mientras cada estudiante tomaba su lugar. Había niños rubios y morenos, algunos con mejillas sonrosadas por correr en el patio, otros más tímidos que se sentaban en silencio. Pero fue imposible no notar a Esperanza Morales. La niña se sentaba en la tercera fila, junto a la ventana. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos grandes y oscuros parecían absorber todo lo que ocurría a su alrededor. Llevaba un vestido azul marino, limpio pero claramente usado, y zapatos negros que habían visto mejores días. Lo que más llamó la atención de Carmen fue la intensidad de su mirada. Esperanza observaba todo con una atención casi sobrenatural, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria. «Buenos días, niños», comenzó Carmen con una sonrisa amplia. «Soy la señorita Delgado, y seré su nueva maestra. Espero que podamos ser grandes amigos y aprender muchas cosas juntos este año». Los niños respondieron con un coro entusiasta de «Buenos días, señorita Delgado». Todos menos Esperanza, quien permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la nueva maestra con una expresión que Carmen no podía descifrar completamente. Durante las primeras semanas, Carmen intentó diversos enfoques para conectar con Esperanza. Durante las lecciones de matemáticas, notó que la niña resolvía silenciosamente todos los problemas en su cuaderno, con una letra pequeña pero perfectamente legible. En las clases de literatura, cuando Carmen leía cuentos en voz alta, Esperanza parecía absorber cada palabra, sus ojos brillando con una comprensión profunda que raramente se veía en niños de su edad. «Esperanza», le decía Carmen durante los recreos, acercándose a donde la niña se sentaba sola bajo el gran roble del patio, «¿te gustó el cuento de hoy? ¿Podrías contarme cuál fue tu parte favorita?». La niña la miraba directamente a los ojos, y Carmen podía ver que había entendido perfectamente la pregunta. Esperanza movía ligeramente la cabeza, como si estuviera a punto de responder, pero luego bajaba la mirada y permanecía en silencio. Era frustrante y desgarrador al mismo tiempo. Los otros niños habían aprendido a aceptar el silencio de Esperanza. Algunos intentaban incluirla en sus juegos, pero eventualmente la dejaban en paz. No era que la molestaran o se burlaran de ella. Simplemente parecían entender instintivamente que Esperanza era diferente,
y habían construido una especie de burbuja protectora a su alrededor. Una tarde de octubre, mientras Carmen calificaba trabajos en su escritorio después de clases, escuchó pasos en el pasillo. Esperanza apareció en la puerta del aula, su mochila colgando de un hombro, dudando si entrar o no. «Hola, Esperanza», dijo Carmen con suavidad, dejando a un lado los papeles. «¿Olvidaste algo?». La niña negó con la cabeza y dio unos pasos tímidos hacia el interior del aula. Se acercó al escritorio de Carmen y, para sorpresa de la maestra, sacó un pequeño dibujo de su mochila. Era un retrato de Carmen frente a la pizarra, dibujado con lápices de colores. Los detalles eran impresionantes para una niña de 8 años. Había capturado no solo la apariencia física de Carmen, sino también su expresión amable y la forma en que gesticulaba mientras enseñaba. «Esperanza, esto es hermoso», susurró Carmen, tomando el dibujo con cuidado. «Tienes un talento increíble. ¿Puedo quedármelo?». Por primera vez desde que Carmen la conocía, vio una pequeña sonrisa aparecer en los labios de Esperanza. La niña asintió y luego, antes de que Carmen pudiera decir algo más, salió corriendo del aula. Esa noche, Carmen no podía dejar de pensar en Esperanza. Decidió hacer una visita a la familia Morales para entender mejor la situación. La casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, una pequeña construcción de piedra rodeada por viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol se estaba poniendo cuando Carmen llegó, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. María Morales, la madre de Esperanza, la recibió en la puerta. Era una mujer de unos 35 años, con manos callosas por el trabajo duro y ojos cansados pero amables. Su esposo, José, llegó del campo minutos después, con la ropa manchada de tierra y el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. «Señorita Delgado», dijo María, secándose las manos en un delantal descolorido, «qué sorpresa tan agradable. Pasen, por favor, ¿le apetece un café?». Se sentaron en la pequeña cocina, donde el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor de las flores silvestres que María había colocado en un jarrón sobre la mesa. Esperanza estaba en su habitación, pero Carmen podía escuchar sus pasos suaves en el piso de arriba. «Quería hablar con ustedes sobre Esperanza», comenzó Carmen con cuidado. «Es una niña extraordinariamente inteligente. Sus trabajos escritos son impecables y su comprensión de los temas es excepcional. Pero me preocupa su silencio. ¿Habla en casa?». José y María intercambiaron una mirada cargada de dolor. José fue el primero en hablar, su voz ronca por las emociones contenidas. «Señorita, Esperanza era la niña más parlanchina del mundo», comenzó, sus ojos llenándose de lágrimas no derramadas. «Cuando tenía 5 años, no paraba de hacer preguntas, de contar historias, de cantar canciones que se inventaba. Era pura alegría». María tomó la mano de su esposo, dándole fuerzas para continuar. «Entonces ocurrió el accidente», susurró ella. «Esperanza tenía 5 años. Habíamos ido a visitar a mi hermana en Valencia. Era verano, hacía mucho calor, y decidimos ir a la playa». La voz de María se quebró, y José continuó la historia. Esperanza estaba jugando en la orilla, construyendo castillos de arena con su prima. Nosotros estábamos cerca, vigilándolas, pero el mar puede ser muy traicionero. Una ola más grande de lo normal. Carmen sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué pasó exactamente? Esperanza fue arrastrada por la ola, continuó José, las palabras saliendo con dificultad. No fue por mucho tiempo, tal vez 2 minutos, pero para nosotros fueron eternos. Un socorrista la sacó del agua. Estaba consciente, respiraba, físicamente no tenía nada grave. Pero desde ese día, nunca volvió a hablar. María se limpió las lágrimas con la manga de su blusa. Los doctores dijeron que era trauma psicológico, que tal vez con el tiempo. Pero han pasado 3 años, señorita Delgado. 3 años en completo silencio. Carmen sintió una opresión en el pecho. Todo comenzaba a tener sentido.
La manera en que Esperanza observaba todo tan intensamente, como si estuviera constantemente alerta a posibles peligros, su tendencia a sentarse siempre cerca de la ventana, como si necesitara una ruta de escape, la forma en que se tensaba ligeramente cada vez que alguien alzaba la voz. ¿Han intentado terapia psicológica?, preguntó Carmen con suavidad. José asintió tristemente. Llevamos a Esperanza a un psicólogo en la capital durante varios meses. Era muy caro para nosotros, pero haríamos cualquier cosa por nuestra hija. El doctor dijo que Esperanza había desarrollado mutismo selectivo como resultado del trauma. Explicó que la niña había asociado el acto de hablar con el momento del accidente, y su mente había bloqueado esa capacidad como mecanismo de protección. ¿Y qué recomendó?, preguntó Carmen, tomando notas mentales sobre todo lo que estaba escuchando. Paciencia, respondió María con una sonrisa amarga. Dijo que no debíamos presionarla, que eventualmente volvería a hablar cuando se sintiera segura. Pero han pasado 3 años, señorita. A veces me pregunto si alguna vez volveremos a escuchar su voz. Carmen pasó el resto de la velada con la familia Morales. Conoció más detalles sobre la personalidad de Esperanza antes del accidente. Había sido una niña sociable, curiosa, que soñaba con ser veterinaria para cuidar a todos los animales del mundo. También descubrió que, aunque no hablaba, Esperanza se comunicaba con sus padres a través de gestos, dibujos y notas escritas cuando era absolutamente necesario. Al regresar a su pequeño apartamento en el pueblo, Carmen se quedó despierta hasta altas horas de la noche, investigando sobre mutismo selectivo y estrategias terapéuticas que podría implementar en el aula. Estaba determinada a ayudar a Esperanza, pero sabía que necesitaría ser paciente y muy cuidadosa en su enfoque. Los días siguientes, Carmen comenzó a implementar pequeños cambios en su metodología. Creó un rincón de expresión en el aula, donde los niños podían comunicarse a través de dibujos, escritura o incluso mímica. Notó que Esperanza visitaba este rincón frecuentemente, dejando pequeños dibujos y notas que revelaban una mente brillante y creativa. Una mañana de noviembre, mientras Carmen leía un cuento sobre una niña valiente que salvaba a los animales del bosque, notó que Esperanza estaba más atenta que de costumbre. Sus ojos brillaban con una intensidad especial, y sus manos se movían ligeramente, como si estuviera siguiendo mentalmente la narrativa. ¿Alguien puede decirme qué creen que hará la protagonista a continuación?, preguntó Carmen, pausando la lectura en un momento de suspenso. Varios niños levantaron la mano entusiastamente, ofreciendo sus predicciones. Carmen notó que Esperanza también había levantado ligeramente la mano, pero la bajó rápidamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Esperanza, dijo Carmen con suavidad, me encantaría conocer tu opinión. ¿Puedes escribirla para nosotros? La niña dudó por un momento. Luego tomó su cuaderno y escribió algo. Carmen se acercó a leer. Creo que la niña va a hablar con los animales para entender qué necesitan. A veces las palabras no son necesarias para comunicarse. Carmen sintió un escalofrío al leer esas palabras. Había una profundidad en ellas que iba más allá de los 8 años de Esperanza. Decidió leer la respuesta en voz alta para toda la clase, dándole crédito a Esperanza. Vio cómo los ojos de la niña se iluminaban al escuchar sus palabras siendo compartidas con sus compañeros. Después de clase, Carmen se quedó organizando materiales cuando escuchó un ruido suave detrás de ella. Esperanza estaba parada junto a su escritorio, sosteniendo un papel doblado en sus manos. Se lo entregó a Carmen y se dirigió hacia la puerta. Esperanza, espera, la llamó Carmen con suavidad. La niña se detuvo pero no se dio la vuelta. ¿Puedes quedarte un momento? Me gustaría hablar contigo. Esperanza regresó lentamente y se sentó en la silla frente al escritorio de Carmen. La maestra desdobló el papel y encontró una nota escrita con la letra cuidadosa de la niña. Gracias por leer mis palabras en voz alta. Se sintió bien escucharlas. Carmen sonrió y tomó una hoja en blanco. Escribió: tus palabras son importantes, Esperanza. Siempre merecen ser escuchadas. Le pasó la nota a la niña.
Esperanza leyó la nota y por primera vez, Carmen la vio sonreír abiertamente. Luego, la niña tomó el lápiz y escribió una respuesta. ¿Puedo preguntarte algo? Carmen asintió eagerly y escribió. Por supuesto. Puedes preguntarme lo que quieras. La siguiente nota de Esperanza hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. ¿Crees que soy rara por no hablar? Los otros niños nunca me hacen preguntas. Carmen sintió cómo se le partía el corazón. Escribió cuidadosamente. No eres rara en absoluto, Esperanza. Cada persona se comunica de manera diferente. Tú te comunicas a través de tus hermosos dibujos, tus escritos inteligentes y tu manera especial de observar el mundo. Los otros niños no te hacen preguntas porque te respetan y entienden que necesitas tu espacio. Esperanza leyó la nota varias veces, y Carmen pudo ver cómo sus hombros se relajaban gradualmente. Luego escribió, a veces tengo muchas cosas que decir, pero las palabras se quedan atascadas aquí, y señaló su garganta. ¿Quieres contarme sobre esas cosas que quieres decir? Escribió Carmen. Podemos hacerlo escribiendo, si te sientes cómoda. Durante la siguiente hora, Carmen y Esperanza mantuvieron una conversación escrita que fue reveladora y emotiva. Esperanza escribió sobre sus sueños de convertirse en artista, sobre cómo observaba a los pájaros volar y se preguntaba qué se sentiría ser tan libre, sobre su amor por los días lluviosos porque el sonido del agua la tranquilizaba. También escribió sobre sus miedos. Miedo a que si hablaba, algo malo pudiera pasar. Miedo a que su voz sonara diferente después de tanto tiempo en silencio. Miedo a que las palabras que había estado guardando dentro fueran demasiado tristes o complicadas para los demás. Carmen respondía a cada confesión con comprensión y aliento, validando los sentimientos de Esperanza y asegurándole que no había prisa para hablar, pero que cuando estuviera lista, ella estaría allí para escucharla. Cuando Esperanza finalmente se fue a casa ese día, Carmen se quedó mirando las notas que habían intercambiado. Había sido la conversación más profunda que había tenido con cualquier estudiante en sus años de enseñanza. Decidió que era hora de tomar medidas más directas para ayudar a Esperanza. Esa noche, Carmen llamó a una colega suya en Sevilla que se especializaba en terapia del habla y mutismo selectivo. Después de explicar la situación, su amiga le dio varios consejos prácticos y se ofreció a hacer una consulta virtual con Esperanza si los padres estaban de acuerdo. Los Morales aceptaron inmediatamente la ayuda. Estaban desesperados por cualquier oportunidad que pudiera ayudar a su hija. Carmen organizó la consulta para el viernes después de clases, en la privacidad de su aula. La sesión virtual fue reveladora. La terapeuta, doctora Elena Vázquez, era una mujer mayor con una presencia calmante y años de experiencia trabajando con niños traumatizados. A través de la pantalla de la computadora, pudo observar a Esperanza e interactuar con ella usando técnicas especializadas. Esperanza, le dijo la doctora con una voz suave y melodiosa, voy a hacerte algunas preguntas, pero no necesitas hablar para responderlas. Puedes escribir, dibujar, o simplemente asentir o negar con la cabeza. ¿Te parece bien? Esperanza asintió, sentada junto a Carmen, quien le daba apoyo con su presencia. ¿Recuerdas el día que decidiste dejar de hablar?, preguntó la doctora. Esperanza asintió lentamente, sus ojos volviéndose distantes. ¿Fue porque algo te asustó mucho? Otro asentimiento. ¿Tienes miedo de que si hablas, ese algo aterrador pueda volver a pasar? Esta vez, Esperanza tardó más en responder, pero finalmente asintió, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. La doctora continuó con delicadeza, ayudando a Esperanza a explorar sus sentimientos sobre el accidente sin forzarla a revivir detalles traumáticos. Después de 40 minutos, concluyó la sesión con una recomendación. Esperanza ha hecho un progreso excelente manteniendo su comunicación a través de la escritura y el arte, explicó la doctora a Carmen y los padres, quienes se habían unido a la llamada. Su inteligencia emocional es notable para su edad. Creo que está lista para comenzar a trabajar hacia la comunicación verbal nuevamente, pero necesita hacerlo en sus propios términos y a su propio ritmo.
Recomendó una serie de ejercicios graduales. Comenzar con susurros, luego palabras sueltas, y eventualmente frases completas. También sugirió crear un ambiente seguro de palabras, donde Esperanza pudiera practicar sin presión. Carmen implementó estas sugerencias inmediatamente. Creó un espacio especial en el aula que llamó el Rincón de las Palabras Seguras, decorado con plantas y cojines suaves, donde Esperanza podía ir cuando sintiera el impulso de intentar vocalizar algo. Las semanas pasaron lentamente. Algunos días, Carmen encontraba a Esperanza en el rincón, moviendo los labios silenciosamente como si estuviera practicando. Otros días, la niña parecía más retraída, como si hubiera dado pasos hacia atrás en su progreso. Llegó diciembre, y con él, los preparativos para la obra navideña de la escuela. Carmen decidió adaptar la obra tradicional para incluir a todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que preferían no hablar. Esperanza fue asignada al papel de el Ángel de la Esperanza, un personaje que podía comunicarse a través de gestos y expresiones sin necesidad de diálogos. Durante los ensayos, Carmen notó que Esperanza se involucraba más que nunca. Sus movimientos eran graciosos y expresivos, y parecía disfrutar genuinamente siendo parte de la producción. Los otros niños la incluían naturalmente, y por primera vez desde que Carmen la conocía, Esperanza parecía realmente feliz. La noche de la presentación, el pequeño auditorio de la escuela estaba lleno de familias emocionadas. Los Morales se sentaron en la primera fila, María con lágrimas de orgullo en los ojos mientras veía a su hija brillar en el escenario. La obra transcurrió perfectamente hasta el momento culminante, cuando todos los ángeles debían cantar juntos la canción final. Carmen había preparado a Esperanza para que simplemente moviera los labios, pero cuando llegó el momento, algo extraordinario sucedió. Esperanza abrió la boca y comenzó a tararear suavemente. Era apenas audible, pero Carmen, que estaba cerca del escenario, lo escuchó claramente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras veía a la niña encontrar su voz por primera vez en 3 años. Después de la obra, mientras los padres felicitaban a sus hijos y tomaban fotografías, Esperanza se acercó a Carmen. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. «Señorita Carmen», susurró tan suavemente que Carmen tuvo que inclinarse para escucharla. «Gracias». Era solo una palabra, pero fue la más hermosa que Carmen había escuchado en su vida. Se arrodilló para estar a la altura de Esperanza y le susurró de vuelta: «Gracias a ti, pequeña. Tu voz es hermosa». Esperanza sonrió y luego hizo algo que sorprendió a todos. Corrió hacia sus padres y los abrazó, susurrándoles: «Los amo», al oído. María y José rompieron en llanto, abrazando a su hija como si fuera la primera vez que la veían. Toda la sala se había quedado en silencio, siendo testigos de este momento mágico. En los días que siguieron a la obra navideña, Esperanza comenzó a hablar más regularmente, aunque todavía en susurros y solo con las personas en las que confiaba completamente. Carmen se convirtió en su confidente principal, y las dos desarrollaron una relación especial que iba más allá de la típica relación maestra-estudiante. Durante una tarde de enero, mientras Carmen y Esperanza trabajaban juntas en un proyecto de arte después de clases, la niña finalmente compartió la historia completa de lo que había experimentado durante el accidente en la playa. «Señorita Carmen», susurró Esperanza, concentrada en pintar un paisaje marino, «cuando estaba en el agua, no podía respirar y no podía gritar pidiendo ayuda. Después, cuando todos me preguntaban si estaba bien, tenía miedo de que si abría la boca, el agua entrara de nuevo». Carmen asintió con comprensión, sin interrumpir mientras Esperanza continuaba. «También escuché a mamá y papá llorando esa noche en el hotel. Mamá decía que había sido su culpa por no vigilarme mejor. Pensé que si no volvía a hablar, tal vez no podría decir algo que los hiciera sentir peor». Carmen sintió un nudo en la garganta. «Esperanza, el accidente no fue culpa de nadie, especialmente no tuya.
Y tus palabras nunca podrían lastimar a las personas que te aman. Tus padres han estado esperando escuchar tu voz porque te aman exactamente como eres. Esperanza dejó de pintar y miró a Carmen directamente a los ojos. ¿Tú crees que está bien que hable otra vez? Creo que está más que bien, respondió Carmen con firmeza. Creo que el mundo ha estado esperando escuchar las palabras hermosas e inteligentes que has estado guardando en tu corazón. Esa tarde, Esperanza tomó una decisión. Le pidió a Carmen si podía llamar a sus padres para que vinieran a la escuela. Cuando María y José llegaron, preocupados de que algo hubiera pasado, encontraron a su hija sentada en el rincón de las palabras seguras, con Carmen a su lado. «Mamá, papá», dijo Esperanza con voz clara y firme, «quiero contarles algo importante». Los padres se sentaron inmediatamente, sus ojos llenos de lágrimas de alegría al escuchar la voz de su hija con tanta claridad. «El accidente en la playa no fue culpa de ustedes», continuó Esperanza, las palabras fluyendo como si hubieran estado esperando 3 años para ser liberadas. «Y yo no dejé de hablar porque estuviera enojada con ustedes. Dejé de hablar porque tenía miedo de que mis palabras pudieran lastimar a alguien más». María se llevó las manos al corazón, mientras José luchaba por contener sus emociones. «Pero la señorita Carmen me enseñó que las palabras pueden curar también. Y que el silencio a veces duele más que cualquier cosa que pueda decir». Esperanza se levantó y abrazó a sus padres. «Los amo mucho, y siento mucho haberlos preocupado todos estos años». Lo que siguió fue una sesión de llanto y abrazos que duró casi 1 hora. Carmen se retiró discretamente para darle privacidad a la familia, pero pudo escuchar a través de la puerta cómo Esperanza hablaba casi sin parar, como si estuviera compensando 3 años de palabras no dichas. En los meses siguientes, Esperanza floreció de maneras que nadie había anticipado. No solo recuperó completamente su capacidad de hablar, sino que se convirtió en una de las estudiantes más participativas de la clase. Sus contribuciones eran siempre profundas y bien pensadas, reflejando los años de observación silenciosa que había experimentado. También se convirtió en una especie de mentora para otros niños tímidos en la escuela, usando su experiencia para ayudar a aquellos que tenían dificultades para expresarse. Carmen observaba con orgullo cómo Esperanza desarrollaba una empatía extraordinaria, producto de su propio viaje a través del silencio. La historia de Esperanza se difundió por todo el pueblo de Esperanza Verde, y luego más allá. Carmen recibió invitaciones para hablar en conferencias educativas sobre la importancia de la paciencia y la comprensión en el trabajo con niños traumatizados. 1 año después, en la obra navideña de la escuela, Esperanza no solo cantó todas las canciones, sino que fue elegida como narradora principal. Su voz, clara y melodiosa, cautivó a toda la audiencia mientras contaba la historia de la esperanza y la redención. Al final de la presentación, mientras recibía una ovación de pie del público, Esperanza pidió permiso para hacer un comentario especial. «Quiero agradecer a mi maestra, la señorita Carmen», dijo con voz firme y emocionada, «por no dejar de creer en mi voz cuando yo había dejado de creer en ella. Me enseñó que a veces las palabras más importantes son las que esperamos para decir en el momento correcto». Carmen, que estaba entre el público, sintió lágrimas de orgullo y alegría corriendo por sus mejillas. Había llegado a Esperanza Verde para hacer una diferencia en la vida de los niños, pero fue Esperanza quien había cambiado profundamente su comprensión de lo que significa ser verdaderamente una educadora. La historia de la niña que encontró su voz se convirtió en leyenda en el pequeño pueblo, un recordatorio de que la paciencia, el amor y la comprensión pueden obrar milagros incluso en las situaciones más desesperanzadoras. Y cada vez que alguien en Esperanza Verde enfrentaba un desafío que parecía imposible, recordaban a la pequeña Esperanza Morales, quien había demostrado que nunca es demasiado tarde para encontrar las palabras que habían estado esperando en el corazón.